Maestra secretaria, vamos a dar inicio a la ronda de posicionamientos de los grupos parlamentarios hasta por 7 minutos. Daremos el uso de la voz al diputado Gerardo Javier Hernández Tapia del Estado de México, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. A nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, saludo con mucho respeto a nuestra invitada, la titular de la Secretaría de Desarrollo Social, maestra Rosario Robles Berlanga, que con motivo del análisis de la glosa del segundo informe de gobierno del presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, nos honra con su presencia. Sea usted bienvenida a esta honorable Cámara de Diputados. Señores subsecretarios, Ernesto Nemer Álvarez, Juan Carlos Lastidi, Javier Guerrero. Con el permiso del diputado Alejandro Montano, presidente de la Comisión de Desarrollo Social. Compañeras y compañeros integrantes de las comisiones de Desarrollo Social, de Asuntos Indígenas, de Derechos de la Niñez y de Igualdad de Género. Respetables funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social, señoras y señores representantes de los medios de comunicación, sean todos ustedes bienvenidos. Los legisladores del PRI reconocemos la realidad por la que atraviesa nuestro país. Conocemos de la problemática que aún enfrentan millones de mexicanas y mexicanos. De ahí que la política social sea para nosotros un tema sensible, el cual el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto está atendiendo con absoluta objetividad, sensibilidad y sobre todo con gran responsabilidad. Compartimos la convicción de que es necesario redoblar esfuerzos para la construcción de un país en el que todos los mexicanos puedan satisfacer sus necesidades elementales, como una condición de justicia social mínima e indispensable para lograr un México incluyente, cerrando las brechas de la desigualdad, combatiendo el hambre, la pobreza y dotando a todos sus habitantes por igual de las capacidades, herramientas y oportunidades necesarias para prosperar. La ruta que el Ejecutivo Federal ha trazado para alcanzar ese objetivo comienza con una política social de nueva generación que busca hacer efectivos los derechos sociales de las personas, basada en 5 ejes estratégicos, por lo que a partir de ahora se crea un parteaguas, cambiando el asistencialismo por una política social productiva y participativa. Los diputados priistas reconocemos que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ha impulsado importantes reformas estructurales con el fin de obtener mayores recursos para atender la demanda social, al tiempo de implementar un cambio en el enfoque de atención que reconozca a los individuos como sujetos de derechos y no como receptores pasivos de las políticas públicas. Esto es, se promueve que los beneficiarios se conviertan en sujetos activos de su propio desarrollo. En el Poder Legislativo hacemos nuestra parte, con la reforma fiscal instrumentada con un enfoque social y redistributivo, se eleva la recaudación, sin afectar la economía de los segmentos de menores ingresos. Esta reforma significa más recursos para financiar los programas sociales. Las reformas energética, financiera, de telecomunicaciones y de competencia económica generarán en el mediano plazo beneficios tangibles en el bienestar de los mexicanos. Con ellas se crearán más empleos, se reducirán los costos de la luz, los fertilizantes, el gas y a la vez se elevará la competitividad al dotar de energía más barata al sector productivo. El propósito es mejorar la calidad de vida de todos los mexicanos, es lograr que la prosperidad llegue a quienes más lo necesitan. Esto es hacer política a favor de la gente. La pobreza, la desigualdad y la discriminación son obstáculos en la construcción de un México incluyente. Es por eso que la política de desarrollo social de la presente administración ha involucrado a los 3 órdenes de gobierno en la implementación de acciones para abatir
y no solo para contener los rezagos sociales que experimentan segmentos importantes de la población. Sabemos del esfuerzo que implica articular 90 programas de 19 dependencias federales y promover la concurrencia de los gobiernos de los estados y los municipios para asegurar el derecho humano a la alimentación de más de 7 millones de mexicanos que se encuentran en pobreza extrema de alimentación, según datos del Coneval. Distinguida secretaria, en el grupo parlamentario del PRI, encabezado por nuestro coordinador, el diputado Manlio Fabio Beltrones, reconocemos su labor al frente de la Secretaría de Desarrollo Social, porque a casi 2 años de su gestión se ha reforzado la participación social en la implementación de las políticas públicas. Asimismo, se ha revisado el diseño de los programas sociales para fortalecer las acciones dirigidas e impulsar la productividad de los mexicanos y lograr mayor efectividad en el combate a la pobreza. Para lograrlo, el Gobierno de la República inició en 2012 la Cruzada Nacional contra el Hambre en 405 municipios, incrementándose en más de un 100% en este año, alcanzando un total de 1,012 municipios atendidos. Con esto, la cruzada pretende no solo garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la alimentación, sino dotar de un piso mínimo de bienestar para la población, que experimenta la doble condición de pobreza extrema y carencia alimentaria. Así lo ha reconocido el director general de la FAO, José Graciano da Silva, quien en días pasados manifestó que la cruzada tiene los elementos fundamentales y el compromiso político del presidente Enrique Peña Nieto para tener un gran éxito. Sabemos que la política social del gobierno es mucho más que la cruzada, lo cual queda en evidencia con los diversos programas que se aplican para atender otros temas de la agenda social, entre los que destacan el programa de vida para jefas de familia, gracias al cual 4,700,000 mujeres cuentan con esta protección y 3,501 menores, quienes lamentablemente perdieron a su madre, ya reciben el apoyo económico mensual. El programa de pensión para adultos mayores, el cual desde el inicio de la administración ha crecido 87% al incorporar a 2,700,000 personas, es decir, un promedio de 3,608 personas por día y alcanzar una cobertura de 5,700,000 mexicanos mayores de 65 años, a quienes ofrece la posibilidad de vivir una vejez más digna y autosuficiente. Reconocemos también avances importantes en materia de igualdad de género, con lo que son el ejercicio de recursos por 21,522 millones de pesos para la operación de 515 programas que promueven la igualdad entre mujeres y hombres, así como la instalación de 98 centros para el desarrollo de las mujeres y casas de la mujer indígena. Sabemos también que se encuentran en operación 4,522 comedores comunitarios con el programa Abasto Rural DICONSA y que con los ahorros de la tarjeta Sin Hambre, las familias adquieren 15 productos de la canasta básica a precios preferenciales. Además, se ha ampliado la distribución de leche Liconza para acercar sus beneficios nutricionales principalmente a niños, mujeres embarazadas, madres de familia y adultos mayores. Mención especial merece el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, que otorga apoyos monetarios directos mensuales a las familias beneficiarias para contribuir a mejorar la cantidad, calidad y diversidad de los alimentos que consumen a fin de elevar su estado de nutrición. Nos congratulamos porque, de acuerdo al informe presentado para agosto de 2014, el programa Oportunidades cuenta con una cobertura de atención de más de 6 millones de familias que habitan en 109,852 localidades dentro de los 2,451 municipios en las 32 entidades federativas. Si bien reconocemos que el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades ha tenido un impacto profundo en el combate de la pobreza en nuestro país, también debemos señalar que se remite estrictamente a los componentes base de salud, educación y alimentación, pero que en 13 años de implementación
no ha logrado modificar la línea de la pobreza. Por ello, se requería una transformación en el programa. De ahí que se tomara la atinada decisión de crear el programa de la inclusión social Prospera, que no solo incluye los 3 componentes básicos arriba mencionados, sino que es un cambio cultural que conlleva a la introducción de la salida productiva. Esto es, generar nuevas opciones para la inclusión financiera, laboral y productiva para los más pobres. Por lo que nuestro grupo parlamentario respalda y celebra dicha transformación, ya que Prospera brindará especial apoyo a los grupos sociales que no habían sido atendidos como se requiere, las mujeres y los jóvenes, sectores que tienen un papel fundamental en el objetivo de romper el ciclo intergeneracional de la pobreza. Señora secretaria, a nombre de la fracción parlamentaria del PRI de esta legislatura, extiendo a usted un reconocimiento por la implementación de estas importantes políticas públicas. Señoras y señores, a 21 meses de iniciada la presente administración, hay muestras suficientes de una visión clara, con rumbo y decisión para dirigir un proyecto de bienestar y prosperidad para todos. El informe que el Ejecutivo ha enviado a esta Cámara es un recuento puntual de la agenda administrativa y de los resultados alcanzados. Maestra Rosario Robles, sabemos que el reto de la Secretaría a su cargo es grande. Por ello, en el grupo parlamentario del PRI, reconocemos que en este sexenio el Ejecutivo gobierna con un sentido constitucional, una profunda orientación institucional y una amplia vocación social, construyendo bases sólidas que permitan otorgar el impulso necesario para transformar y mover a México. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero diputado Gerardo Javier Hernández Tapia. Solicito haga el uso de la voz la compañera diputada Marta Leticia Sosa Gobae, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Gobea. Muchas gracias, muy buenos días. Saludo con respeto a todos y cada uno de los integrantes de este presidio. Bienvenida, señora secretaria. Saludo a todos los asistentes y fijo posición en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. El 1 de septiembre, esta soberanía recibió el segundo informe de gobierno relativo a la gestión federal en el 2013. Listado de frases y datos hábilmente manejados para dar cifras triunfalistas que difícilmente concuerdan con la realidad. Se presume la cruzada contra el hambre, estrategia que según el propio Coneval no cuenta con la claridad conceptual que le permita armonizar objetivos, componentes y actividades. Dice haber incorporado 3.1 millones de mexicanos a la cruzada, pero ¿no eran estos ya atendidos por los programas existentes? 556,000 familias cuentan con la tarjeta Sin Hambre, pero ¿no eran estos los mismos beneficiarios de oportunidades o del programa de apoyo alimentario? No lo sabemos. Tampoco hay claridad en la correlación con el nuevo Prospera. Lo que sí es claro es que la estrategia estrella sienta sus reales en municipios con alta rentabilidad electoral como Ecatepec, dejando fuera de la misma a poblaciones donde la pobreza extrema lacera por lo tangible. Es el caso de los pueblos y comunidades indígenas, que son el grupo social que enfrenta los más altos índices de pobreza, marginación y sobre todo discriminación en nuestro país. La falta de claridad en los criterios de asignación de presupuesto en la cruzada contra el hambre ha propiciado su uso discrecional, pues se está privilegiando a algunos estados y municipios en detrimento de otros que cuentan con grandes núcleos de población indígena en pobreza alimentaria. En síntesis, sin reglas de operación y a los ojos de la realidad, se vislumbra a la cruzada contra el hambre como un gigante con pies de barro. Así no se combate a la pobreza. Así solamente se generan clientelas electorales. Y eso, Acción Nacional ya lo ha documentado. Compañera diputada, ¿me permite un segundito? Esta presidencia informa a la Asamblea
que se ha cumplido oportunamente con los protocolos en materia de protección civil. En toda la ciudad se han llevado a cabo simulacros en memoria de los sismos de 1985, en que las familias mexicanas perdieron a algunos de sus seres queridos. Nosotros aquí hicimos el simulacro a las 8:30 y esperaríamos nada más a que baje un poquito la alerta para que continuemos, por favor. Por respeto a la compañera que está haciendo uso de la voz. Ahora sí, podemos continuar. Gracias. En síntesis, sin reglas de operación y a los ajos de la realidad, se vislumbra la cruzada contra el hambre como un gigante con pies de barro. Así no se combate a la pobreza. Así solamente se generan clientelas electorales y eso, Acción Nacional, ya lo ha documentado y denunciado en Veracruz, Colima y Nuevo León, por poner algunos ejemplos. No hay mejor cruzada contra el hambre que el crecimiento económico. Pero si la política económica del actual gobierno se puede calificar como desastrosa y con resultados mediocres, la política social o la política de nueva generación, como se denomina en este gobierno, no ha sido más que una serie de medidas más mediáticas que reales. La transformación de oportunidades a Progresa y la cruzada nacional contra el hambre parecen ser simples cambios cosméticos que aglutinan programas sociales ya existentes y solo de manera parcial significan un auténtico cambio conceptual. No estamos en desacuerdo con el objetivo de fortalecer o incluso de redireccionar los apoyos de los programas sociales como oportunidades, o combatir el hambre y la desnutrición con nuevas estrategias. Pero lo mostrado hasta ahora en la política de desarrollo social genera más interrogantes y preocupaciones que resultados concretos, pues lo que ha anunciado el presidente Peña Nieto es solo una ampliación de oportunidades, un cambio de nombre con un nuevo énfasis en el acceso al crédito, las becas para educación superior y los proyectos productivos. Pero por lo visto, hasta ahora, no se trata de un gran cambio ni de una transformación estructural en el combate a la pobreza. Pues si así fuera, el nuevo Progresa debería contar con los recursos necesarios para realmente potenciar la acción del Estado en el combate a la pobreza. Sin embargo, en la propuesta de presupuesto para 2015 no se advierte el supuesto fortalecimiento de este programa. Política que no se refleja en el presupuesto es simple demagogia. Pero los déficits de este gobierno en materia de política social también están presentes en su incapacidad de garantizar y proteger los derechos de nuestra niñez. Vemos con preocupación que ésta sigue quedando al margen de la agenda pública del gobierno federal, pues según las cifras de Coneval, la pobreza entre la población infantil es más elevada que en el resto de la población nacional, señalando que más de 21 millones de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años presentan carencias en el ejercicio de al menos uno de sus derechos sociales. Sin embargo, en este gobierno no se tiene una política de Estado que permita garantizar su pleno desarrollo y las oportunidades de un mejor futuro. A las niñas y niños y adolescentes de este país, Peña Nieto les sigue debiendo. Por otro lado, dice el Ejecutivo tener una administración con perspectiva de género transversal y, sin embargo, crecen los reclamos por el desinterés en temas como el feminicidio, la violencia de género que a diario mata a 7 mexicanas y la implementación de acciones afirmativas para promover el acceso a empleo remunerado con las mismas condiciones laborales que los varones. Siguen teniendo las mujeres los peores salarios. Son ellas quienes no acceden a puestos de decisión y son ellas quienes son acosadas sexualmente en sus ámbitos de trabajo. También son las que sufren mayor explotación. Este gobierno también le sigue debiendo a las mujeres mexicanas. Asistimos hoy a un profundo retroceso de la institucionalización de la política social que se construyó durante las últimas 2 décadas. Ahora vemos un informe de spots televisivos y radiofónicos llenos solo de proyectos a futuro. Señoras y señores, hoy recordamos que fueron los gobiernos del PAN
quienes establecieron la primera medición con rigor técnico y confiable de la pobreza en México. Fuimos nosotros quienes impulsamos la Ley General de Desarrollo Social, la creación del Coneval. Fuimos nosotros quienes nos aliamos con la sociedad civil para institucionalizar el blindaje electoral de los programas sociales. Fuimos quienes depuramos y transparentamos padrones de beneficiarios y quienes fiscalizamos con criterios profesionales la asignación de toda la política social del gobierno. Quienes creamos los programas nacionales del Seguro Popular, atención a jefas de familias y adultos mayores. Ahora que la política social de nueva generación regresa a la discrecionalidad y a la opacidad, ahora que vemos cómo maquillan y cambian los nombres de programas premiados a nivel internacional como oportunidades para parecer que se mueven, ahora es momento de señalar lo errático del rumbo. Que quede claro, se debe de vincular, pero efectivamente, la política económica de la política social. Pues no hay peor política social que un crecimiento mediocre en donde no se generan empleos bien remunerados. Empleo remunerado y decente y oportunidades de desarrollo son el piso parejo para salir de la pobreza. No hay forma de proteger a los indefensos sin igualdad de oportunidades. Por ello, mientras no se corrija de fondo la estrategia económica, no hay política social que pueda, ni medianamente, ser exitosa. Con todo y las reformas que esta soberanía aprobó, el crecimiento económico logrado por el gobierno es insuficiente. Es claro que la economía en este primer tercio de gobierno ha sido un desastre. La mejor política social para este país es que la economía crezca. Para ello es menester corregirle la plana al gobierno. Concluyo recordando lo que decía Néstor Mandela. Erradicar la pobreza no es un acto de caridad, es un acto de justicia. Y en eso también, señoras y señores, le queda a deber Peña Nieto a todos los mexicanos. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera diputada Marta Leticia Sosa Gobea. Tocaría el turno a la compañera diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Hasta por 7 minutos. Diputadas y diputados, compañeros, compañeras, distinguidos funcionarios, invitadas, invitados, diputado José Alejandro Montaño, diputada Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez, diputada Rosalba de la Luz Cruz, diputada Marina Garay, secretaria de Desarrollo Social Rosario Robles Berlanga y también Nubia Mayorga Delgado, directora general de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Acudimos al segundo año de gobierno en un escenario de pobreza, marginación, discriminación, desnutrición y desigualdad. Hoy, el Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática fija la posición de esta Cámara de Diputados en lo correspondiente a la política social, que forma parte del segundo informe del Gobierno del Ejecutivo Federal, presentado a esta soberanía el pasado 1 de septiembre, y de cual se desprenden las acciones y tareas que lleva adelante la Secretaría de Desarrollo Social, de la que usted es titular. El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en él, consideramos que en el país continúa vigente y enraizada una profunda desigualdad social, una marcada desproporción en la distribución de la riqueza, un limitado acceso personal y colectivo a la adquisición de recursos económicos que permitan autonomía y vida digna para la mayoría de las y los mexicanos, y la existencia de los inmensos niveles de pobreza en los que viven millones de mujeres y hombres, así como niñas, niños y adolescentes del país. Acudimos al segundo año de gobierno, en donde el Ejecutivo reconoce que no ha habido cambios sustanciales durante 3 décadas en los porcentajes de pobreza, y tiene razón,
pero también es cierto que si se comparan las propuestas correspondientes a los apartados de desarrollo social de estos últimos 30 años, tampoco ha habido una variación significativa. ¿Qué diferencia tiene la política social planteada actualmente? ¿En qué radica la política planteada entonces de nueva generación? Más allá de la retórica de los informes, consideramos que no hay cambios sustantivos en la política de desarrollo social por una sencilla razón. La matriz intelectual que ha dado origen es la misma y no se pueden esperar resultados diferentes. Se siguen repitiendo los ejes fundamentales que se encuentran ampliamente limitados y que corresponden a un pensamiento neoliberal que tiene un retraso intelectual de por lo menos 20 años. A 2 años de iniciada la cruzada contra el hambre, no se ha logrado abatir la pobreza extrema y la carencia alimenticia. No hay el desarrollo económico ni la creación de empleos suficientes en las zonas de mayor concentración de pobreza extrema. A pesar del programa de empleos temporales, que son solo eso, temporales, que no generan ninguna certidumbre a las personas en el ingreso familiar, lo que se refleja en la ausencia de una alimentación adecuada y la dificultad de 28 millones de mexicanas y mexicanos para adquirir la canasta básica. La desigualdad de género no está siendo combatida con eficacia ni eficiencia, ni se conoce un documento que modifique la forma compensatoria de esta desigualdad. La política social no considera el resto de los factores que podrían propiciar el desarrollo, ya que esta política está diseñada bajo el presupuesto en que la economía funciona bien, sin garantizar el desarrollo social bajo el enfoque de derechos. Nos preocupa que la política social presente abismales diferencias en la cual se discrimina, margina y castiga la pobreza, en particular a la pobreza extrema. Nos preocupa también, por cierto, que no exista un freno a aquellas autoridades que están ejecutando los programas sociales con fines electorales a favor de su partido y candidatos, ya que los antecedentes partidarios de los mismos ponen focos rojos en todo el país, por lo que debe de considerarse algún blindaje electoral y el cual ha estado ausente. Según datos del Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo, Coneval, por otra parte, indican la existencia de 27.4 millones de personas en carencia alimentaria, así como 53.3 millones de pobres en el país, es decir, 45.5% de la población total, de los cuales 11.5 millones se encuentran en pobreza extrema y 41.8 millones en pobreza moderada. Así también con un crecimiento del Producto Interno Bruto por debajo del crecimiento demográfico, un 10% de la población acaparando el 40% del ingreso, con una caída salarial del más del 70%, un sector informal que produce el 25% del Producto Interno Bruto con el 60% de la población ocupada. México es el país del hombre más rico del mundo, pero el único en América Latina en que la pobreza no se ha reducido y en el que solo se genera la tercera parte de los empleos que su población demanda cada año. Por ello, la solución de fondo al hambre y en particular a la pobreza extrema se encuentra invirtiendo en mejorar la nutrición, salud, educación de nuestra población, pero sobre todo en el desarrollo y en la generación de fuentes de empleo. Cosas y acciones que según las cifras antes mencionadas no ha ocurrido. Del informe que se nos presenta, nos mencionan una serie de logros que en muchos aspectos son cuestionables. Particularmente preocupa la situación en que este tema vive el grupo social integrado por niñas, niños y adolescentes. México tiene una población alrededor de 112 millones de habitantes, de los cuales 39 millones son niñas, niños y adolescentes. Es decir, el 35% de los mexicanas y mexicanos tienen menos de 18 años de edad. Hablar sobre la infancia y adolescencia en México hace imperioso el reconocimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos en su artículo 4, donde establece la protección de niñas, niños y adolescentes,
toda vez que dispone el proveer mecanismos, planes y programas que diseñen y ayuden a construir las mejores condiciones de desarrollo para ellas y ellos. Pese a lo anterior, sus derechos son reiteradamente vulnerados. No se han garantizado los recursos necesarios, humanos y económicos para garantizar su pleno desarrollo, independientemente de las coyunturas políticas, sociales y económicas que deban cumplir jurídicamente la obligación que está instituida. Los infantes y adolescentes generalmente se encuentran expuestos a actos de violencia, maltrato, explotación y discriminación, y es en este grupo donde se incluyen las y los más vulnerables desfavorecidos y, por tanto, susceptibles a sufrir agresiones y falta de cuidados. Desde nuestra visión, la garantía de efectividad de sus derechos no debe de ser producto de la bondad de la sociedad adulta o de los sistemas de gobierno, sino el reconocimiento de sus derechos plenos, lo cual constituye un elemento fundamental para la preservación y mejoramiento de nuestra sociedad. Otra ausencia que observamos en el mencionado informe. Para nuestro grupo parlamentario, el combate a la desigualdad sigue siendo una asignatura pendiente. La falta de creación de empleos en adecuadas condiciones laborales, la reducción de la seguridad social, los bajos niveles de remuneración, la inestabilidad laboral, sumando a la necesidad del autoempleo o empleo informal, limitan las posibilidades de inclusión de los grandes sectores de la población a los beneficios del desarrollo y favorecen la desigualdad económica y social. Los indicadores del INEGI, por otra parte, también nos dicen que en el segundo trimestre de 2014 muestran que las mujeres que trabajan tienen un ingreso promedio hora inferior al de los hombres, 31.3 contra 32.0. Las tasas de ocupación en el sector informal para las mujeres es superior 29.2 a la de los hombres con 26.2. Las medidas del gobierno para atender las demandas específicas de las mujeres no han garantizado su efectividad e impacto social. Por mencionar algunos ejemplos, programas presupuestarios clasificados en el anexo 12 de erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres siguen sin presentar las mejores condiciones de transparencia, no solo en el ejercicio de recursos, sino en el diseño de programas que, a pesar de ser evaluados, siguen ofreciendo servicios, subsidios y créditos difíciles, inaccesibles para la mayoría de las mujeres, ya que solicitan requisitos que, bajo el enfoque de género, son absolutamente cuestionables. No ha existido la voluntad política del gobierno federal y de una política social que no mire al pasado, en donde el uso de los programas sociales no sea la moneda de cambio para la compra de voluntades, y sí una política social que genere y fortalezca las capacidades de las personas y los sectores que pagan los costos de una política económica que ha favorecido unos cuantos. El compromiso es claro, el país requiere reconstruir el Estado social. Se necesita una nueva generación de política de desarrollo social, no solo de política social recuperando la noción de Estado como aquel que garantiza los derechos universales. Reconstruir el Estado social para que se elimine el hambre y se prohíba la privatización de la salud, de la educación, del agua y todo aquello que incentive y fortalezca la desigualdad crónica que México padece. Esto será posible si, además de esta política social contenedora de la pobreza, se detone una política económica generadora de empleo con salarios dignos. De otra forma, la pobreza no solo se contendrá, sino que ahondará la brecha entre ricos y pobres. Para nuestro grupo parlamentario, debe promoverse una política de fomento a la planta productiva, redistribución del ingreso y fortalecimiento de las instituciones democráticas sobre la base de los valores de la universalidad de los derechos, la igualdad, la solidaridad y la equidad. Sin una política incluyente, no hay política social adecuada, ya que crecimiento que le excluya podrá hacer todo menos desarrollo. El PRD mantendrá la defensa de un proyecto incluyente en lo político, lo social y lo económico, que busque aprovechar los recursos y potencialidades del país en beneficio de su gente y construir un futuro mejor, garantizando mejores condiciones para una vida digna y segura para todas y todos los mexicanos. Es cuanto.